Seguimos, amigas y amigos, en su programa Información con Estilo a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy tenemos una venezolana realmente interesante que nació bajo el sol de cáncer. No conforme con esto, es psicopedagoga, es terapeuta infantil, licenciada en educación especial, egresada del UPEL y por supuesto ha tenido la gentileza de tomar en cuenta este programa para tener el honor de entrevistarle. Es un privilegio tener entre nosotros a nuestra queridísima amiga, la licenciada Belkis Guevara Pinto. Gracias por estar aquí. Gracias. Es un placer que usted tenga la gentileza de tomarnos en cuenta. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué ocurre con los niños que desde su inocencia tienen esa irreverencia de ser hiperactivos, de ser casi que insoportablemente encantadores en materia de carácter? ¿Qué podríamos decir cuando los padres se les escapa de la mano poder controlar esa conducta especial que quizás es una forma de llamar la atención, quizás sea una irreverencia? ¿Cómo puede moderarse, corregirse desde el afecto, desde la educación, desde el ejemplo, una situación con esa característica? Bien, hoy día la situación de problemas de conducta va en aumento. Okay. ¿Por qué? Primero, hay un contexto familiar que hay que ver cómo se está manejando esa dinámica familiar. Si tenemos padres demasiado permisivos o padres estrictamente autoritarios. Entonces, ambos extremos son negativos. ¿Sí? Muchas veces los niños no saben expresar. Por ejemplo, me siento ansioso o estoy angustiado. Entonces ellos lo pueden manifestar por medio de gritos, de llantos, de golpear a un compañero, vamos a hablar de la etapa preescolar, que comienza a golpear a los compañeros, a dar patadas, a insultar o también a faltarle respeto a las autoridades, en este caso al docente. Pero ¿por qué ocurre una actitud tan incoherente, incongruente como esa? ¿Es que acaso es una alteración del sistema nervioso o es un trastorno que dentro de la psicología conductual infantil no prevén los padres y los representantes para que su hijo sepa que violencia trae violencia y que las consecuencias serían impredecibles? ¿Cómo se puede moderar eso? Porque no existe mejor problema que aquel que se evita. Por eso mismo, existen tres contextos importantísimos que hay que revisar, hay que chequear. El por qué el niño está manifestando X conducta disruptiva, no operativa, conflictiva, como quiera llamarse. Hay que revisar el contexto familiar, cómo está esa dinámica familiar. ¿Por qué? Porque de repente hay violencia doméstica dentro de ese hogar, puede que haya un padre que sea alcohólico o consuma sustancias nocivas pues, para la salud, padres autoritarios, ¿verdad? Y el niño manifiesta de cierta manera ese tipo de conducta. Está la parte escolar. No sabemos si es un niño que es acosado o víctima de bullying, ¿verdad? Una maestra que no lo toma en cuenta, o un niño que es la causa de burla en el salón de clase, y la parte social. Entonces hay que ver esos tres contextos. ¿Por qué ese niño está manifestando X conducta? De repente, si hablamos de la parte orgánica, de repente que tenga un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya eso es otra cosa que lo ve otro especialista. Okay, los psicopedagogos tenemos herramientas, instrumentos para trabajar con estos niños, pero cuando ya hay una situación orgánica ya va directamente con un neuropediatra, ¿sí? Entonces, hay que ver las causas. Por eso es que en la entrevista con los padres, yo les pido a ellos que sean un libro abierto, porque yo necesito recabar toda la información del por qué ese niño está manifestando X conducta, bien sea en el hogar, bien sea en la escuela o socialmente. Entonces, siempre le pregunto, ¿cómo es ese niño en la casa? ¿Cómo es ese niño, el comportamiento de ese niño en la escuela y cómo se comporta socialmente? Cuando va a un cumpleaños, ¿cómo es? Si en los tres contextos mantiene la misma conducta, entonces hay una situación que hay que abordar inmediatamente. Ok, hay madres que son incondicionales, todas ellas, que besan por donde caminan los hijos, donde sencillamente su afecto, creatividad para servirles realmente no tiene límites. Las madres son los seres más nobles que existen en todo el globo terráqueo, no solamente en el área afectiva, sino que también cumplen una labor importante en la alimentación, pues son las que preparan el alimento de sus hijos y del esposo. También contribuyen a la formación y la educación, porque también las asignaciones que le mandan desde el preescolar hasta el bachillerato, las madres están allí como quien dice siempre presentes. ¿Por qué razón
en la preadolescencia asumen esa gente linda, maravillosa, hijas e hijos, que es el tesoro y el pedestal más sagrado de la familia, una actitud como si realmente fuesen unos rebeldes sin causa y actúan como si fuesen los propios malagradecidos inmerecidamente, con una actitud que sencillamente es el reflejo de la falta de valoración, de gratitud y de respeto. ¿Por qué ocurre eso psicológicamente hablando cuando esa es la referencia obligada a lo que no se debe hacer? Yo creo que todos pasamos, cuando tuvimos esa edad, pasamos por esa irreverencia. ¿Te parece? Sí, sí. Yo soy partidaria y que le digo a los muchachos, incluso a mi hijo, si vas a ser rebelde con causa. ¿Ok? Pero, porque un adolescente, un preadolescente que no sea rebelde es un viejo prematuro, realmente. ¿Te parece? Sí. No sería más inteligente, no sería un ser más inteligente. Un muchacho tiene que ser rebelde porque sí. ¿Te parece? Claro, porque todos pasamos por esa etapa y son etapas que deben quemarse, pero debe pasar por esa etapa, ¿sí? Y toda la medida, porque están los extremos. Ya cuando se va hacia el extremo de que soy anarquista, que esto ya es otra cosa. Entonces hay que abordar esa parte, bueno, qué es lo que está sucediendo. Y hay que abordar también a los padres, qué es lo que está sucediendo en ese hogar. Pero todo preadolescente, todo adolescente tiene que tener su dosis de rebeldía porque sí, porque es la edad, porque es la etapa y tienen que quemarla y tienen que vivirla, pues. Qué sabroso. Porque cuando uno ya tiene cierta edad, uno dice, oye, cuando yo fui adolescente, hice esto y me decían que caminara por aquí, no, yo me iba por aquí, aunque me golpeara, pero no importa, hice lo que hice, ¿sabes? Pero que la Universidad de la Vida pega duro. Bueno, pero es rico vivir esa etapa, de verdad que sí. Entonces, lo que sí siempre le digo a los padres, mira, la comunicación es lo primordial, la comunicación con los hijos, ser la sombra de sus hijos, saber quiénes son los amigos de sus hijos, o sea, no dejarlos solos en ningún momento. Parto de que ahorita tenemos una descomposición social bien ruda, ¿no? Tenemos madres precoces, embarazos precoces, unas madres que aún no han terminado un año su bachillerato cuando ya están embarazadas. Es preocupante toda esa situación que está pasando hoy día. Ver niños de 8 o 9 años en las calles ya de noche delinquiendo, donde un adulto estaba observando, un adulto los envía para que comiencen a delinquir en la calle. Eso es triste, ¿sabes? Pero fíjate esto, las responsabilidades son personalísimas. El embarazo temprano se produce por una ruptura comunicacional, por una falta de orientación, por un problema de autoestima. Las estadísticas dicen que Venezuela es el primer país en América Latina con 600.000 embarazos tempranos, pero cuando aplicamos el principio de corresponsabilidad, los padres y representantes tienen lo que se llama parte y arte en un hecho con esas características, porque si ellos orientan a la joven adolescente y le dicen, caramba, todo ciclo tiene su momento perfecto, es importante utilizar el preservativo porque no existe mejor enfermedad de transmisión sexual que aquella que se evita con consecuencias impredecibles. Entonces, ¿por qué no hay una comunicación donde reine el afecto, el respeto y la posibilidad de que la gente se respete a sí mismo a través del respeto a los demás y sencillamente no se envíe la vergüenza de viaje? Yo considero que hay muchos factores. Primero, en nuestra época, nuestras madres estaban en la casa, ¿okay? Se dedicaban al hogar. El padre era el que tenía que trabajar y era la madre la que se hacía cargo de 7 muchachos y estaba allí pues con nosotros. Hoy día, lamentablemente, hay mujeres que están solas, ¿verdad? Que tienen todo el peso de educar y guiar a sus hijos, tienen que salir a trabajar porque ¿cómo comen? ¿Cómo se alimentan? Entonces ese es el niño de la llave, ¿verdad? Porque es el niño que va solo a la escuela, regresa, va al liceo, regresa a la casa, está solo. Entonces, bueno, tengo todos los equipos de tecnología, tengo la computadora, tengo el televisor, y qué información estoy recibiendo o qué información está recibiendo ese niño por esos medios tecnológicos, estando solo en el hogar. ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Quién guía o quién orienta a ese niño que está solo? Ok, en la próxima parte del programa vamos a analizar ese aspecto que usted plantea en este momento, que me parece interesante. También la gente me pregunta por qué hay adolescentes que tienen la particularidad de ser mentirosos o mentirosas compulsivas.
de cualquier pretexto, es bueno para eso, que son unos actores y unas actrices realmente de marca mayúscula y te dicen con naturalidad una cosa cuando la realidad es otra. Vamos a analizar ese aspecto que le angustia muchísimo a los padres por tener unos hijos que son unos actorazos y unas actrices de primera sin ellos saber que realmente lo hacen estupendamente bien, para ver por qué ocurre un fenómeno con esas características. Hacemos un pequeño paréntesis para ir a comerciales, identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de Información con Estilo.